Todo empezó con una copa de vino mal servida. Era un viernes cualquiera, uno de esos en los que no pasa absolutamente nada, y precisamente por eso, algo huele raro. Esther llegó a casa a las 9:30, cuando normalmente está en el sofá viendo su serie antes de las 8. Dijo que se quedó tomando algo con unas compañeras del trabajo. Lo dijo mientras se quitaba los zapatos de tacón y dejaba su bolso en la entrada como siempre, sin ni siquiera mirarme a la cara. ¿Qué tal el día?, le pregunté, más por rutina que por verdadero interés. Agotador, respondió. ¿Abrimos un vino? Eso fue lo raro. Esther nunca pide vino entre semana. A veces ni los fines de semana. Le gusta, sí, pero solo cuando está de buen humor. Y esa noche no parecía tener uno. Saqué una botella de Rioja que teníamos abierta y serví 2 copas. Una para ella y otra para mí. Cuando me la llevé al salón, ella estaba ya con el móvil, apoyada en el respaldo del sofá, con las piernas encogidas como si tuviera frío. Pero no hacía frío. Octubre en Valencia es traicionero, pero esa noche no. Le alargué la copa. Gracias, dijo sin levantar la vista. Y justo en ese momento, lo vi. Un simple destello de notificación en su pantalla. Un mensaje de WhatsApp. Solo una palabra, pero me encendió todas las alarmas internas. ¿Repetimos? Así, tal cual. Sin nombre visible. Solo eso. Ella lo cerró rápido, demasiado rápido, como si supiera que yo lo había visto de reojo. Me miró por primera vez en la noche. Me sonrió. Esa sonrisa. La que uno solo usa cuando está a punto de mentir. ¿Y tú qué tal el día? Normal, dije. Y di un sorbo al vino sin quitarle los ojos de encima. Ahí fue cuando supe que algo no iba bien. No por el mensaje. No por el vino. Sino por la forma en que todo se juntaba. Porque cuando conoces a alguien durante 15 años, ya no necesitas pruebas. No necesitas que te diga te he engañado para saberlo. Te das cuenta por detalles pequeños. Una palabra de más. Un gesto que no encaja. Un silencio incómodo donde antes había cariño. Pero no reaccioné. Aún no. La cena fue silenciosa. Espaguetis con ajo y guindilla. Rápido, fácil, sin complicaciones. Como nuestra conversación últimamente. Ella se fue a duchar, y yo fingí ver el partido del Valencia en la tele. No recuerdo ni quién jugaba. Mi cabeza estaba en otro sitio. Durante los siguientes días, me volví un observador silencioso. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba, cómo escondía el móvil cuando lo dejaba sobre la mesa, cómo se reía más por WhatsApp que conmigo, cómo ya no me pedía que la abrazara por las noches. Ella estaba conmigo, sí, pero su mente estaba en otro sitio. En otra cama, quizás. Un miércoles, volví antes de tiempo del trabajo. Dije que tenía una reunión por Zoom, pero era mentira. Solo quería ver si podía atraparla en algo. No encontré nada raro, salvo una cosa, estaba maquillada. Estaba sola en casa, teletrabajando, y llevaba rímel y pintalabios. ¿Para qué? No la confronté. Todavía no. No tenía pruebas. Solo intuiciones, y con eso no vas a ningún sitio. Pero por dentro me estaba pudriendo. Una noche, después de cenar, se metió en la habitación con el portátil. Dijo que tenía que preparar una presentación. Yo me quedé en el sofá, dándole vueltas. Cogí su móvil cuando salió al baño. No soy de esos. Nunca lo había hecho antes. Pero ya no se trataba de confianza. Se trataba de supervivencia emocional. Tenía contraseña. Nueva. Nunca la había cambiado. Eso fue suficiente. No necesitaba ver nada más. Me levanté, fui al dormitorio,
la miré y le dije. Estás distinta. Ella me miró como si no supiera de qué hablaba. ¿Distinta cómo? No lo sé. Más, lejos. Como si estuvieras en otro sitio. Estoy cansada, Javi. Solo eso. Ya. Y salí de la habitación sin decir más. Me acosté en el sofá y me quedé allí toda la noche. Al día siguiente, me pidió perdón por haber estado tan distante. Me abrazó. Me besó. Me dijo que todo estaba bien, que solo era estrés. Y una parte de mí quiso creerlo. De verdad. Quise pensar que era solo mi cabeza jugando conmigo. Que lo del mensaje fue un malentendido. Que su nuevo pin era una casualidad. Que el maquillaje era por autoestima. Pero lo cierto es que no lo creía. No podía. Porque la intuición, amigo, cuando se enciende, no se apaga. Y entonces llegó lo peor. Lo que terminó por confirmarlo todo. Un sábado, salimos a cenar. Una de esas cenas para reencontrarnos. Todo parecía bien. Ella estaba cariñosa. Me cogía la mano. Me sonreía como antes. Incluso me dijo que deberíamos hacer un viaje. A Sevilla. Como cuando éramos novios. Me relajé. Pensé, tal vez estoy exagerando. Tal vez estoy paranoico. Hasta que fuimos al baño. Cada uno al suyo. Y al volver, ella dejó el móvil encima de la mesa, desbloqueado. No lo iba a hacer. Te juro que no. Pero fue como si algo me empujara a mirar. Un chat abierto. Un nombre masculino. No lo conocía. No decía nada demasiado explícito, pero había un mensaje reciente. Me encantó lo del jueves. No dejo de pensar en ti. Y ella había contestado. Yo tampoco. Lo bloqueó rápido cuando me vio volver, sin saber que yo ya lo había leído. No dije nada esa noche. No monté una escena. Solo la miré durante la cena como si la viera por primera vez. Y supe que ya no era mía. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá, mirando el techo, escuchando el sonido del reloj del pasillo marcando los segundos. Cada tic era una pregunta sin respuesta. A las 6 de la mañana me levanté, fui a la cocina y preparé café solo por costumbre. Esther seguía dormida. La miré desde la puerta del dormitorio. Parecía tranquila, como si el mundo fuera un lugar seguro y ordenado, como si no estuviera escondiendo nada. Me costaba reconocer que esa persona, con la que había compartido media vida, era la misma que me había mentido con una naturalidad que daba miedo. En ese momento no sentí odio, ni siquiera tristeza, solo una especie de vacío. Me di cuenta de que llevaba semanas viviendo con una desconocida y que probablemente esa desconocida llevaba meses fingiendo ser mi mujer. Fui al trabajo y no dije nada. Todo el día tuve esa imagen del chat en la cabeza, esas pocas palabras que habían cambiado el peso del aire en mi casa. No eran las frases de una aventura ocasional, eran de alguien que estaba viviendo una segunda vida. Volví a casa temprano y me encontré con ella en el salón. Estaba viendo una serie y riéndose, como si nada. Me saludó con un beso en la mejilla, un gesto automático. Sentí la necesidad de preguntarle con quién había estado el jueves, pero me contuve. Sabía que si lo hacía, mentiría, y escuchar esa mentira sería peor que callar. Me limité a sentir y fui a la ducha. Mientras el agua caía sobre mí, pensé en todas las veces que le había dado mi confianza sin reservas. Recordé el principio, los viajes, las noches hablando de cualquier cosa, la manera en que me miraba cuando aún había algo sincero en sus ojos. Lo comparé con lo que tenía delante ahora y entendí que lo había perdido sin darme cuenta. Durante los días siguientes empecé a planear mi forma de descubrir la verdad completa. No por venganza,
sino porque necesitaba saber con quién dormía. No me servían suposiciones, quería hechos. Me inscribí en una aplicación de rastreo que se sincronizaba con la ubicación compartida del teléfono. Ella había activado esa función conmigo hacía años, pero no la usábamos nunca. Fingí que había olvidado el PIN de mi propio móvil y le pedí que me lo revisara para enviarme una dirección. Mientras ella lo hacía, vi cómo seguía activa la ubicación compartida. No sospechó nada. Esa misma noche, cuando dijo que tenía cena con compañeros, esperé una hora y revisé dónde estaba. No era el restaurante que me había dicho. Era un piso en Ruzafa. Apunté la dirección. No fui. No quise verla. Solo necesitaba saber que no estaba loca. Al día siguiente actué como si todo siguiera igual. Desayunamos juntos. Me habló de una nueva compañera del trabajo que no servía para nada, y sonreí mientras revolvía el café. Pensé en la facilidad con la que podía hablar de banalidades después de haber pasado la noche en otra cama. Esa capacidad de vivir en dos mundos me resultó casi admirable y a la vez repugnante. En la tarde, llamé a un amigo mío, Rubén, que trabaja en una empresa de seguridad. Le pedí ayuda, sin entrar en detalles. Me consiguió una pequeña cámara portátil y me explicó cómo conectarla a una app. Me sentí un idiota por llegar a ese punto, pero ya no había marcha atrás. Al día siguiente, cuando Esther se fue a trabajar, coloqué el dispositivo entre los libros del salón, apuntando hacia el sofá, donde solía dejar el bolso y el móvil. No era espionaje, me repetía, era defensa propia. El viernes, después de cenar, dijo que saldría a tomar algo con las chicas de la oficina. Le pregunté si iba a quedarse mucho rato. Respondió que no, que solo una copa. Se arregló más de lo habitual. Vestido negro, perfume caro, el que usa solo en ocasiones especiales. La vi en el espejo del pasillo mientras se pintaba los labios. Me miró y me dijo qué tal estoy. Le respondí que muy guapa, y sonrió satisfecha. Cuando cerró la puerta detrás de sí, sentí que el piso se quedaba más grande de lo normal. Encendí la televisión solo para llenar el silencio, pero no presté atención a nada. A medianoche me conecté a la app de la cámara. Nada. Todo quieto. Luego, a las 12:15, la puerta se abrió. Entró sola. Parecía cansada, aunque no por una cena con amigas. Se sentó en el sofá, revisó el móvil y escribió varios mensajes seguidos. Sonreía. Después apoyó el teléfono en la mesa y se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, como esperando respuesta. Cuando por fin llegó, levantó el móvil, lo leyó y escribió algo rápido. Luego fue al dormitorio. Cerré la aplicación y me quedé quieto. Ya no había duda. No era una sospecha ni una intuición. Era una certeza. Me sentí asqueado, pero también, de algún modo, liberado. Todo el peso de los últimos meses se transformó en una calma extraña. Ya no tenía que imaginarlo. Ya no era mi cabeza. Era real. Al día siguiente me comporté igual que siempre. Le preparé café, le pregunté si había dormido bien. Dijo que sí, que le dolía un poco la cabeza. Me pidió que fuéramos al mercado después del mediodía. Asentí. Paseamos entre los puestos, ella me cogió del brazo y hablaba de unas vacaciones para noviembre. Decía que necesitaba desconectar. La escuchaba y pensaba que cada palabra que salía de su boca era una broma cruel. Me di cuenta de que podía mentirme a la cara sin pestañear, que su habilidad para inventar normalidad era casi profesional. El domingo fue peor. Desperté temprano y fui a correr. Cuando regresé, ella estaba en el balcón hablando por teléfono. Me escuchó entrar y bajó la voz. Dijo luego te escribo y colgó rápido. Me saludó con una sonrisa exagerada. Pregunté con quién hablaba,
solo por ver cómo reaccionaba. Dijo con mi madre, que anda pesada. Me reí, aunque sabía que mentía. No insistí. Me duché, desayunamos y pasamos el día como si fuéramos una pareja cualquiera. Por dentro me hervía la sangre. Cada gesto cariñoso suyo me parecía un insulto. Aún así, mantuve la calma. No iba a hacer un escándalo sin plan. Necesitaba tiempo, estrategia, algo que la obligara a decir la verdad con su propia boca. El lunes decidí enfrentarme a la situación, pero de una manera controlada. Llamé al trabajo y pedí el día libre. Le dije a Esther que también me tomaría el día para descansar. Puso mala cara, tal vez porque no contaba con mi presencia. Durante la mañana fingí hacer tareas domésticas, mientras ella iba de un lado a otro con el móvil en la mano. A mediodía recibió un mensaje y dijo que tenía que salir al banco. Le pregunté si quería que la acompañara. Dijo que no, que era una gestión rápida. Vi en su mirada un pequeño temblor, como si no esperara que yo insistiera. Cuando se fue, la seguí. No con el coche, sino caminando a distancia. La vi doblar la esquina de su oficina, pero no entró. Caminó 3 calles más, hasta un bar discreto, y allí lo vi. El hombre. Alto, moreno, con barba de 3 días, traje sin corbata. Ella se le acercó con la confianza de quien ya ha hecho eso muchas veces. Se sentaron en una mesa apartada. No había besos, pero no los necesitaba. La manera en que ella lo miraba bastaba. Era la mirada que solía tener conmigo cuando aún me quería. Esa certeza fue el golpe final. Me quedé un rato observando desde lejos. No por morbo, sino para grabar en mi cabeza la imagen exacta del momento en que todo terminó. Volví a casa antes que ella. Tiré la cámara a la basura. No necesitaba más grabaciones. Ya tenía la escena definitiva. Cuando regresó, fingí que estaba dormido en el sofá. Me besó en la frente, se cambió y se metió en la cama. Esperé unos minutos y la escuché enviar un mensaje. Luego otro. Luego el silencio. Me levanté y la miré desde la puerta del dormitorio. ¿Dormía, o fingía dormir? Me pregunté cuándo fue la última vez que la amé de verdad y no encontré la respuesta. Supongo que el amor se muere igual que una planta que dejas de regar, no de golpe, sino poco a poco, sin darte cuenta. Esa noche decidí que la confrontaría. No por despecho, sino porque no soportaba la idea de seguir respirando el mismo aire que ella sin decir lo que sabía. No pensaba gritar ni romper nada. Solo quería que pronunciara las palabras, que me mirara y lo admitiera. Quería que al menos esa vez, después de todo, me dijera la verdad a la cara. Mientras la observaba dormir, sentí una calma extraña, como si ya no formara parte de mi vida. Sabía que al día siguiente, todo cambiaría, y que una vez empezara, no habría forma de volver atrás. Me desperté antes de que sonara el despertador. No dormí más de 2 horas, pero me daba igual. Había llegado el día. Me quedé un momento mirando el techo, repasando en mi cabeza cada palabra que iba a decirle. No quería improvisar ni dejarme llevar por el impulso. Si me alteraba, ella tendría la excusa perfecta para manipular la situación, así que decidí mantener el control en todo momento. Cuando bajé a la cocina, ya estaba allí preparando café. Llevaba una blusa blanca y unos vaqueros, nada especial, pero estaba más arreglada de lo habitual para ser un martes. La observé durante unos segundos en silencio, intentando encontrar en su rostro alguna señal de culpa, pero parecía tranquila. Me saludó con un buenos días tan natural que me dio rabia. Le respondí con la misma cortesía. Nos sentamos a desayunar como siempre. El ruido de las cucharillas contra las tazas llenaba el silencio entre nosotros. Ella me habló del tráfico, del nuevo jefe de su departamento, de cosas que no importaban. Yo asentía,
sin escuchar de verdad. Cada palabra suya me parecía un intento de normalidad, una máscara cuidadosamente puesta. Cuando terminó su café, le dije que necesitábamos hablar. Me miró un instante, y su expresión cambió ligeramente, no de miedo, sino de incomodidad. Dijo ahora, y le respondí que sí, que no quería posponerlo más. Esther, ¿me estás engañando? Dije sin rodeos. Se quedó quieta, con la taza a medio camino hacia el fregadero. Me observó, intentando medir el terreno, como si buscara la mejor forma de salir de ahí sin tropezar. Tardó en responder. Finalmente dejó la taza sobre la encimera y se cruzó de brazos. ¿De dónde sacas eso?, preguntó. No me cambies la pregunta. ¿Lo estás haciendo o no? No entiendo de qué hablas, Javier. Estás raro últimamente. La frialdad con la que lo dijo me irritó, pero respiré hondo. No quería gritar. Me acerqué despacio y la miré a los ojos. Te vi el lunes. En el bar de Ruzafa. Con él. No se lo esperaba. Durante un segundo, su rostro se contrajo. No por sorpresa, sino por el impacto de saberse descubierta. Luego bajó la vista. El silencio duró tanto que pensé que no iba a decir nada. Finalmente, murmuró algo que apenas se oía. No quería que te enteraras así. No hubo drama, ni lágrimas. Solo esa frase, seca, sin emoción. La miré con una mezcla de alivio y asco. Entonces es verdad. Asintió con un leve movimiento de cabeza. Se sentó a la mesa, como si necesitara apoyo físico para continuar. Me mantuve de pie. No quería compartir ni el aire. ¿Desde cuándo?, pregunté. Hace unos meses. No sé exactamente cuándo empezó. ¿Y quién es? Un compañero del trabajo. Se llama Iván. Su voz era tranquila, casi serena, como si hablara de algo inevitable. No había excusas ni arrepentimiento, solo una aceptación resignada. ¿Lo amas?, le solté, más por curiosidad que por esperanza. No lo sé, contestó. No lo planeé, simplemente pasó. Esa frase me dio más rabia que todo lo anterior. Simplemente pasó, como si hubiera tropezado con una piedra. ¿Y yo qué era mientras tanto?, pregunté. ¿Un mueble? ¿Un espectador de tu vida? No digas eso. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste igual. No respondió. Se quedó mirando la mesa, como si las vetas de la madera fueran más interesantes que mi cara. Durante unos segundos, pensé en marcharme, pero algo dentro de mí necesitaba seguir. Dime la verdad, Esther. ¿Cuántas veces estuvisteis juntos? No quiero hablar de eso. Yo sí. 4 veces, dijo al fin. Siempre en su piso. Me temblaron las manos, pero me obligué a mantener la voz firme. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué te faltaba aquí? Ella levantó la mirada. No había lágrimas, ni culpa, ni rabia. Solo cansancio. No lo sé, Javier. Supongo que necesitaba sentir algo diferente. Me sentía apagada, invisible. No es culpa tuya, pero tampoco mía. Claro, no es culpa de nadie. Solo una casualidad, ¿no? No lo entiendes, dijo. No era solo sexo, era otra vida. Algo que me recordaba quién era antes de convertirme en esto. ¿En qué? En una mujer que desayuna todos los días con alguien que ya no la mira igual. Su frase me dejó mudo. No porque tuviera razón, sino porque la usó como arma. Siempre supo cómo dar donde dolía. Si estabas tan infeliz, podías habérmelo dicho. ¿Y tú, qué habrías hecho? Habría intentado arreglarlo.
Tú siempre intentas arreglarlo todo, pero no todo se arregla. Se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle. Yo seguía allí, sin saber qué hacer con las manos. No podía gritar ni llorar ni consolarla. Todo lo que sentía era una mezcla de náusea y tristeza seca. ¿Piensas seguir viéndolo? Pregunté. No lo sé. ¿No lo sabes? No quiero mentirte más, Javier. No sé lo que quiero ahora mismo. Esa fue la primera vez que me dieron ganas de romper algo. No lo hice. Me limité a cerrar los puños y a observarla. Cada palabra suya era una puñalada pequeña y calculada. Entonces lo nuestro se acabó, dije con calma. No digas eso, por favor. No tomes decisiones en caliente. Esto no es en caliente. Llevo semanas viéndote mentirme. Se giró hacia mí, con los ojos ligeramente húmedos, pero no lloró. No quería perderte, dijo. Pero tampoco quería seguir viviendo así. Pues lo has conseguido. Has perdido a los dos. Nos quedamos en silencio. Afuera pasaba un camión, y el ruido de los motores llenó el hueco de la conversación. Era un sonido feo, pero real, mucho más real que todo lo que acababa de escuchar de su boca. Ella se sentó otra vez. Yo me quedé de pie. No quería compartir la misma altura. ¿Vas a decirle a alguien? Preguntó. No tengo por qué. No necesito justificarme ante nadie. No lo hagas público, te lo pido. No quiero que en el trabajo se enteren. No me interesa tu reputación. Te estoy pidiendo un favor, no una humillación. El favor ya te lo hice durante meses fingiendo que no sabía nada. Esa frase la dejó callada. Bajó la cabeza, y por primera vez vi una sombra de vergüenza. No duró mucho. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó en voz baja. No lo he decidido. Pero lo que está claro es que no pienso seguir aquí como si nada. No tienes a dónde ir. Tampoco tengo razones para quedarme. Ella suspiró, se levantó y fue al dormitorio. Cerró la puerta sin hacer ruido. Yo me quedé solo en la cocina, mirando las 2 tazas de café vacías. Durante un rato pensé en romper una, pero al final las lavé. No por limpieza, sino por necesidad de ocupar las manos. Pasé el resto del día en silencio. Ella salió por la tarde, sin decir a dónde iba. No la seguí. Ya no me importaba. Encendí el ordenador y busqué abogados de familia. No era una decisión impulsiva, era el paso lógico. Tenía que protegerme. Había vivido demasiado tiempo en la duda y el autoengaño. Cuando volvió, cerca de las 11, traía los ojos enrojecidos. No me preguntó dónde estaba ni qué había hecho. Se sentó a mi lado en el sofá. Por un instante pensé que iba a pedirme perdón, pero no lo hizo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Le respondí que pensara lo que quisiera, que el tiempo ya no cambiaba nada. Se quedó allí, inmóvil, hasta que me levanté y me fui al dormitorio. Dormí solo, aunque ella estaba a 3 metros de distancia. Esa noche entendí que el amor no muere en el momento en que te traicionan, sino cuando te das cuenta de que ya no tienes energía para seguir luchando por alguien que dejó de luchar por ti hace mucho. Al amanecer, me vestí y salí sin hacer ruido. Caminé por el paseo del río hasta que salió el sol. Sabía que cuando volviera, ella estaría despierta y que a partir de ese día empezaríamos una guerra silenciosa, una en la que ya no habría ganadores. Durante toda la semana mantuvimos una convivencia mecánica, sin discusiones ni gestos de cariño. Cada uno se movía por la casa como si el otro no existiera, hablando solo lo necesario. Yo no sentía tristeza, solo una especie de claridad que me mantenía enfocado. Tenía una idea fija en la cabeza: si ella había decidido romper nuestra vida con tanta facilidad, no iba a dejar que lo hiciera gratis.
No pensaba pegar gritos ni hacer dramas, pero tampoco iba a marcharme como un idiota. Tenía que dejarle claro lo que había perdido y hacerlo de una forma que no pudiera borrar. Pensé en todo lo que compartíamos, la casa, las cuentas bancarias, los muebles, los recuerdos. Todo eso tenía un valor tangible y decidí que mi venganza también lo tendría. El miércoles comencé a preparar el terreno. Entré en la cuenta conjunta del banco y revisé todos los movimientos. Ella no sabía que yo llevaba las finanzas al detalle, así que encontré varios pagos recientes que no reconocí. Comidas, reservas de hotel, compras en tiendas de ropa masculina. Todo con fechas que coincidían con sus supuestas cenas de trabajo. Descargué los extractos y los guardé en una carpeta del ordenador. Luego imprimí todo y lo metí en un sobre. Tenía pruebas suficientes para dejarla expuesta si lo necesitaba, pero no quería humillarla en público, al menos no todavía. Quería que entendiera lo que había hecho de la forma más dolorosa, perdiéndolo todo. El jueves, mientras ella dormía, busqué el contrato de la casa. El piso estaba a nombre de los dos, pero yo había pagado más del 70% de la hipoteca desde el principio. Sabía que legalmente podía reclamar la venta o su parte en metálico. Decidí vender, sin consultarla. Llamé a un amigo que trabaja en una inmobiliaria y le pedí discreción. Me dijo que podía moverlo rápido si le daba acceso al piso para las visitas. Le dije que lo haríamos en fines de semana cuando ella saliera. Quería que todo avanzara sin que se enterara. Mientras tanto, saqué mis cosas más personales y las guardé en el trastero. No quería que, cuando llegara el momento, me quedara sin nada. Ese mismo día fui a su oficina. No entré, solo la esperé fuera. La vi salir con un grupo de compañeros, riendo, aparentemente sin preocupaciones. Entre ellos estaba el hombre, Iván. Lo reconocí enseguida por una foto que había visto en su perfil de empresa. Era más alto que yo, más joven, con ese aire de tipo seguro que se cree encantador. Cuando se despidieron, ella se acercó al coche de él y se subió. Me quedé observando cómo se alejaban juntos. No sentí celos, sentí estrategia. Si él era parte del problema, iba a incluirlo en la solución. Esa noche, mientras ella dormía, busqué su móvil. No para leer mensajes, sino para copiar su lista de contactos. Encontré el número de Iván y lo apunté. A la mañana siguiente lo llamé desde un número oculto y esperé a que respondiera. Sí. Dijo una voz relajada. Soy el marido de Esther, contesté. Silencio. Ni respiró. Tranquilo, añadí, no te voy a gritar. Solo quiero que me escuches. No sé de qué hablas, intentó disimular, pero su tono lo delataba. Sabes perfectamente de qué hablo. No pienso hacer escándalos ni ir a tu trabajo, pero quiero que sepas algo. En una semana, ella y yo estaremos separados. Si crees que eso significa que vas a tenerla libre, te equivocas. No vas a tener nada. No entiendo a qué te refieres. Sí que lo entiendes. He visto tu coche, he visto los pagos, he visto cómo os miráis. Pero también sé algo que tú no, ella no piensa dejarlo todo por ti. Te usa para sentirse viva, igual que me usó a mí para sentirse segura. En cuanto esto se complique, vas a ser solo una distracción que borrar. Colgó sin responder. No volví a llamarlo. Sabía que ese tipo de hombres se derrumban rápido cuando el secreto deja de ser secreto. El viernes por la tarde llegué a casa y ella estaba en el sofá, viendo televisión. Le pregunté si tenía planes para el fin de semana. Dijo que tal vez saldría con unas amigas. Asentí y le comenté que unos compañeros de la empresa querían que organizara una cena en casa dentro de unos días. Le pedí que no hiciera planes para esa fecha. Aceptó sin sospechar nada. Esa cena nunca iba a existir,
pero me serviría para lo que tenía en mente. El sábado temprano salí con el coche. Fui a una copistería y preparé 3 sobres grandes. Dentro de cada uno puse copias de los extractos bancarios, capturas de las ubicaciones de su móvil y una hoja con un resumen de fechas. En la primera página escribí una frase: esto es lo que llamas cansancio. Dirigí un sobre al departamento de recursos humanos de su empresa, otro a la dirección del correo personal de Iván y el tercero me lo guardé. No iba a enviarlos todavía, solo quería tenerlos listos. La sensación de control me devolvió el pulso. Al regresar, ella aún dormía. Preparé café y me senté frente al ordenador. Envié un correo a mi abogado con todos los documentos. Le pedí que comenzara los trámites de separación y que bloqueara cualquier intento de retirar dinero de la cuenta común. A media mañana recibí su respuesta confirmando que todo estaba en marcha. Me sentí extraño, como si estuviera escribiendo el final de un libro que no quería haber empezado, pero seguí adelante. Por la tarde me llamó Rubén, el amigo de la inmobiliaria. Me dijo que tenía 2 interesados en visitar el piso el lunes. Le dije que adelante. No planeaba decirle nada a Esther hasta que tuviera una oferta firme. Esa sería la estocada final. Cuando colgué, la vi salir del baño con el móvil en la mano. Me miró de reojo, incómoda. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, trabajo, respondí. Estás raro últimamente. Puede ser. A veces la gente cambia cuando descubre que la están engañando. No dijo nada más. Entró en la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, tranquilo, sabiendo que el golpe más fuerte todavía no había llegado. El domingo decidí hacer la jugada definitiva. Fui al supermercado, compré vino, comida y decoré la mesa del comedor. Cuando volvió del gimnasio, se sorprendió. ¿Qué celebramos?, preguntó. Que por fin voy a dejar de hacer el idiota, respondí. Se rió, creyendo que era una broma, pero cuando vio los sobres sobre la mesa dejó de sonreír. ¿Qué es eso? Tu vida, ordenada por fechas y pagos. Los abrió uno por uno. No intentó negarlo, solo respiraba cada vez más rápido. ¿A quién se lo has mandado?, preguntó finalmente. De momento, a nadie. Pero tengo las direcciones listas. Una para tu jefe, otra para tu amante y una para tus padres. No puedes hacer eso, Javier. Claro que puedo. Podría haberlo hecho hace días. Pero te doy la oportunidad de elegir. Me das mi parte de la casa, renuncias a la cuenta conjunta y te largas sin escándalos, o esto sale mañana. Se quedó muda. Me miró con una mezcla de miedo y desprecio. ¿Te crees mejor que yo por hacer esto?, dijo finalmente. No, solo más consciente de con quién me casé. Eres un cabrón. Y tú una mentirosa. Así estamos equilibrados. Se levantó, fue hacia el dormitorio y empezó a meter cosas en una maleta. No dije nada. Cuando salió, tenía los ojos hinchados y el rostro tenso. No vas a ganar nada con esto, dijo antes de salir por la puerta. Ya gané algo, paz. Escuché el golpe seco de la puerta al cerrarse y me quedé solo. No me sentí orgulloso, pero sí en control. A la mañana siguiente, el abogado me confirmó que ella había firmado el acuerdo para cederme su parte del piso a cambio de que no usara los documentos. Lo acepté. En menos de una semana, el piso estaría solo a mi nombre. La llamé una última vez para decirle que había cumplido mi parte y que podía recoger sus cosas cuando quisiera. No contestó. Pasaron 3 días sin contacto. Luego recibí un mensaje suyo: espero que algún día entiendas lo que hiciste. No respondí. En ese momento, entendí que no era venganza lo que había hecho, sino una limpieza. Ella destruyó la confianza, yo destruí la mentira.
cada uno se quedó con lo que merecía. Esa noche dormí por primera vez en meses sin sobresaltos. Pasaron 6 días sin cruzar una sola palabra. No mensajes, no llamadas, ni una señal suya. Yo no tenía intención de buscarla, ya había dicho todo lo que tenía que decir y no pensaba repetirlo. La casa estaba más silenciosa que nunca. No era la ausencia de su voz lo que lo hacía incómodo, era el eco que dejaban sus pasos, como si cada rincón todavía la esperara. Me había quedado con el piso, sí, pero no era una victoria. Era simplemente un espacio vacío con mis cosas, donde antes hubo una vida que ahora me resultaba tan ajena como cualquier hotel donde pasas una noche y luego olvidas. Me dediqué a limpiar a fondo, a sacar lo que no quería ver más, ropa suya, fotos, objetos que compramos juntos en viajes que ya no significaban nada. No lloré mientras lo hacía, solo sentí una especie de agotamiento físico, como si cada recuerdo pesara más que una caja llena de libros. El viernes por la tarde recibí una llamada de su número. No contesté. Me escribió al minuto, necesito hablar contigo. Una sola vez. Por favor. Me quedé mirando el mensaje durante un rato largo. No porque dudara de la respuesta, sino porque sabía que, si aceptaba, iba a remover cosas que ya empezaban a asentarse. Aún así, le respondí que viniera el domingo por la mañana, que tenía 1 hora. Nada más. A las 11 en punto tocó el timbre. Abrió la puerta con la llave que todavía no había devuelto. Llevaba un abrigo gris, el pelo recogido, la mirada baja. No parecía arrepentida, ni agresiva. Solo cansada. Entró despacio y se sentó en el sofá sin pedirme permiso. Yo me quedé de pie. Gracias por dejarme venir, dijo, casi en un susurro. Habla, Esther. El tiempo corre. Asintió, tomó aire y empezó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera este momento, pero necesitaba decirte algunas cosas. No para justificarme, porque no se puede justificar lo que hice, pero sí para que entiendas lo que pasó de verdad. No respondí. Solo me crucé de brazos. Ella lo interpretó como permiso para seguir. Cuando empezó lo de Iván, yo no estaba buscando a nadie. No era algo planeado, ni una fantasía. Simplemente, estaba vacía. Llegaba a casa y tú estabas, pero no estabas. Me mirabas, pero no me veías. Me hablábamos, pero no nos escuchábamos. No te culpo, sé que yo tampoco ponía mucho de mi parte. Pero me sentía como si viviera con un compañero de piso, no con un marido. ¿Y tu solución fue tirarte a otro? Interrumpí, con la voz baja pero firme. No empecé así. Al principio solo hablábamos. Luego vino lo demás. Y sí, no debería haberlo permitido. Me equivoqué, y lo sé. No te equivocaste. Elegiste. Ella bajó la vista, asintió despacio. Tienes razón. Elegí. Pero no elegí dejar de quererte. Eso fue pasando poco a poco. No me di cuenta hasta que fue tarde. ¿Y ahora qué quieres? Nada. No vengo a pedir que volvamos ni a que me perdones. Solo quería mirarte a la cara y decirte que lo siento. Que no lo hice por maldad, ni para dañarte. Fui egoísta. Lo sé. Y también sé que me lo merezco todo, lo que pasó y lo que venga después. Me acerqué a la ventana, le di la espalda. No porque no quisiera verla, sino porque ya no necesitaba leerle la cara para saber lo que sentía. Tu perdón me llega tarde. No porque no me importe, sino porque ya lo pensé todo, ya lo digerí. Lo que más me dolió no fue la infidelidad, fue que me tratases como un estúpido durante meses, que fingieras conmigo mientras te entregabas a otro sin dudar. No era feliz, Javier. No lo justifico, pero era eso o hundirme. Pues haberlo dicho.
Me hubiera dolido igual, pero al menos no me habría enterado como un detective. No tenía valor. Ni claridad. Me dejé llevar. Ahora ya no hay vuelta atrás. Lo que rompiste no se arregla. Y te lo digo sin rencor. Se quedó callada un rato. Luego se levantó y sacó algo del bolso, las llaves del piso. Las dejó sobre la mesa. Te devolveré también lo que queda en la cuenta conjunta. No voy a discutir eso. Lo que es tuyo, es tuyo. Ya lo firmaste. Lo cerré todo legalmente. No tienes que devolver nada. Aún así lo haré. No por obligación, sino porque me da vergüenza irme con algo que no gané. Nos miramos por primera vez desde que llegó. No había odio en nuestros ojos, tampoco cariño. Era una especie de paz forzada, como dos soldados después de una guerra que ninguno ganó. ¿Y él? Pregunté. No lo sé. No creo que tenga futuro. Después de todo esto, me di cuenta de que no era lo que yo pensaba. ¿Y qué pensabas que era? Un escape. Una emoción nueva. Algo que me hiciera sentir diferente. ¿Y lo consiguió? Por un tiempo, sí. Pero después me di cuenta de que me estaba destruyendo a mí misma. Pues ya no tiene arreglo. Lo sé. Hubo un silencio largo. Ella miró el salón, las paredes, los muebles. Se notaba que lo recorría mentalmente, como si fuera la última vez. Nunca fui buena para las despedidas, dijo. Pues no digas nada más. Asintió, se acercó a la puerta y la abrió. Justo antes de salir, se giró. Espero que algún día puedas volver a confiar en alguien. No como yo. Mejor. No respondí. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé en el mismo sitio, quieto, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. No sentí alivio, ni pena. Solo una sensación de final verdadero. Como cuando cierras un libro y sabes que no vas a releerlo. No sé cuánto tiempo estuve de pie. Luego me senté, revisé mi teléfono, leí algunos mensajes de amigos que llevaba días ignorando. No les conté nada. No quería repetir esta historia, no ahora. Salí a la calle, caminé sin rumbo hasta acabar en una terraza. Pedí una cerveza, encendí un cigarro y me quedé mirando a la gente pasar. No pensé en ella, ni en él, ni en lo que se rompió. Pensé en mí. En lo que me había tragado por años por mantener una vida que ya no existía. Pensé que tal vez ahora, por primera vez en mucho tiempo, iba a empezar una etapa en la que cada decisión fuera mía, sin tener que pedir permiso ni fingir que todo está bien. No lo celebré. No había nada que celebrar. Pero tampoco lo lloré. Solo respiré hondo y me quedé allí, sintiendo que por fin todo se había dicho. Las semanas siguientes fueron lentas pero claras. No sentí necesidad de llenar los huecos que dejó su ausencia con ruido o compañía innecesaria. Me dediqué a organizar todo lo que nunca había tenido tiempo de hacer, el papeleo del piso, las cuentas, el trastero lleno de cosas acumuladas durante años sin sentido. Me deshice de más de la mitad. Ropa que no usaba, muebles que no me decían nada, regalos de bodas de gente que ya ni veo. Quería que cada objeto que permaneciera en esa casa tuviera una razón para seguir allí, igual que yo. Volver a estar solo no era una tragedia, era una condición que aprendí a habitar con naturalidad. Algunos amigos intentaron sacarme de casa, invitarme a cervezas o a cenas donde, según ellos, podía distraerme, pero no acepté al principio. No me sentía preparado para fingir que todo estaba bien. No quería repetir la historia, ni responder preguntas, ni recibir consejos. Tampoco quería escuchar frases como ya aparecerá alguien mejor o esto le pasa a cualquiera, porque la verdad es que en esos momentos no me interesaba pensar en lo que podía venir, sino en lo que ya se había ido.
Me acostumbré rápido a la nueva rutina. Despertarme sin compartir la cama con nadie me resultó más cómodo de lo que pensaba. Empecé a correr por las mañanas, algo que había dejado hace años. Cambié algunos muebles de lugar, pinté las paredes del dormitorio y del salón. Quité todas las fotos donde aparecíamos juntos y no las guardé, las tiré. No por rabia, sino porque no me aportaban nada. No quería reconstruir un pasado que ya había dejado de tener valor. Empecé a disfrutar del silencio, del tiempo libre sin explicaciones, de las decisiones pequeñas que ya no pasaban por un consenso. Elegir una película, cambiar el orden de los platos, salir sin avisar, no planear nada el fin de semana. Eran cosas mínimas, pero constantes. Y me demostraban que la vida no necesitaba girar alrededor de otra persona para tener sentido. Una noche recibí un mensaje de su hermana. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que no entendía cómo Esther había podido llegar a ese punto. Le respondí agradeciendo el gesto, pero no quise hablar más del tema. Con la familia de ella siempre tuve buena relación, y no quería que eso cambiara por culpa de sus errores, pero tampoco pensaba mantener ningún vínculo con un pasado que ya había cerrado. En esos días también me escribió un amigo en común, de esos que no sabes bien de qué lado están hasta que ocurre algo como esto. Me preguntó cómo estaba, si quería hablar. Le dije que estaba bien, que no necesitaba apoyo. Después me enteré de que también seguía en contacto con ella, y entendí que hay amistades que solo sirven mientras todo está tranquilo. En cuanto la cosa se complica, eligen el camino más cómodo. No me molestó, simplemente dejé de contar con él. A los 20 días exactos del último encuentro con Esther, me la crucé en la calle. Iba sola, con gafas de sol, vestida de forma discreta. Yo venía saliendo de una tienda y no me esperaba ese cruce. Fue rápido, pero inevitable. Me miró, yo la miré, y ambos dudamos si debíamos saludarnos. Finalmente ella levantó la mano con un gesto tímido, y yo asentí con la cabeza. No hubo palabras. No se acercó. No intentó una conversación. Solo siguió caminando. Me quedé un momento mirando cómo se alejaba, no con tristeza, sino con una sensación extraña de distancia real. Como si fuera una persona que conocí hace años, pero que ya no forma parte de mi vida. Me sorprendió lo poco que me afectó. No tuve ese nudo en el estómago que uno espera al ver a alguien que fue tan importante. Solo sentí que el ciclo estaba verdaderamente cerrado. Después de ese día me animé a salir un poco más. Fui a cenar con Rubén y con otros compañeros del trabajo. Nadie me preguntó por lo ocurrido, o al menos no de forma directa. Se agradece cuando la gente entiende que hay cosas que no hace falta hablar para respetarlas. Esa noche reí por primera vez en mucho tiempo sin que se me viniera su imagen a la cabeza. Me sentí ligero. No feliz en el sentido superficial de la palabra, pero sí estable, que para mí era mucho más valioso. Empecé a notar que podía volver a disfrutar de pequeñas cosas sin estar midiendo cada emoción. Escuchar música mientras cocinaba, tomar una cerveza viendo un partido, leer sin revisar el teléfono cada media hora. Esas eran señales de que todo empezaba a encontrar su lugar. Un domingo por la mañana encontré una carta en el buzón. Era de ella. No venía acompañada de nada más, ni explicaciones, ni disculpas, solo un texto corto. Decía que lamentaba todo, que esperaba que algún día pudiera recordar lo bueno sin dolor, que le costaba mucho aceptar que había destruido algo que en su momento fue lo más importante de su vida. No me generó ninguna emoción fuerte. La leí 2 veces, luego la guardé en un cajón. No sentí que necesitara responder. Era su forma de cerrar algo que yo ya había cerrado. No con ira, sino con hechos. Lo que tuvimos ya no existía, y lo que podría haber sido ya no importaba. A los 2 meses exactos, recibí la notificación oficial de la separación.
Ya todo estaba firmado, sellado, sin deudas pendientes. Lo leí con tranquilidad, luego lo archivé. Esa noche me quedé pensando en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Desde aquella noche del mensaje extraño en el móvil hasta este punto en el que podía ver las cosas con claridad. Me di cuenta de que durante años había vivido en una rutina cómoda, donde las grietas se tapaban con excusas y donde el silencio era más habitual que las conversaciones sinceras. Entendí que muchas veces no se trata de infidelidad física, sino emocional. Que el engaño empieza mucho antes del primer beso, con cada vez que se elige callar, evitar, fingir. No me convertí en una persona cínica ni dejé de creer en las relaciones. Solo cambié el enfoque. Ahora sé que el amor no garantiza nada, que la lealtad no se negocia y que la confianza, una vez rota, no vuelve a ser la misma. Aprendí que hay decisiones que uno toma no por odio, sino por respeto a uno mismo. Que hay veces en las que quedarse es mucho más dañino que irse. Y que cerrar una puerta no siempre es una pérdida. A veces es el único modo de salvar lo que queda de uno. No sé qué pasará después. No tengo planes de rehacer mi vida con alguien más, ni cierro la puerta a nada. Solo quiero seguir viviendo con honestidad, sin mentiras, sin dobleces, sin tener que mirar hacia atrás con preguntas. Ya no me interesa saber si ella está bien, si se arrepintió o si sigue con él. Esa parte no es mi historia. La mía terminó con una última conversación, una firma, y una casa que ahora, poco a poco, vuelve a parecerme un lugar mío. Y eso, sinceramente, ya es suficiente.